Hola, esperamos que estés bien. Permite que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Bienvenido a Restaurando tu Vida. Muy bien, pues voy a empezar diciéndoles que nosotros como hijos de Dios somos embajadores de Cristo. Así decía Pablo, nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un gobierno, ¿verdad? Podemos tener un consulado en Haití, por ejemplo. Entonces tenemos allá el consulado mexicano y allá hay un embajador que nos representa a nosotros. Y te pongo este ejemplo de Haití, por ejemplo, sabemos que es un país muy pobre. Pero ¿sabes qué? Puede estar la embajada de nosotros. Y la embajada preciosa, un edificio hermoso, todo alrededor pasto, aunque todo lo demás haya pobreza. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos representantes de los cielos y no tenemos por qué estar viviendo lo que se está viviendo alrededor del entorno, porque sabemos que nuestra ciudadanía es de Dios y sabemos que un gobierno tiene recursos. ¿Y de quién vamos a recibir el recurso? Del reino de Dios. Acuérdate que el reino de Dios no es un lugar, no es que cuando ya yo me vaya allá y vaya a ir al reino de Dios, no. El reino de Dios es un sistema y es el que ahora aquí como hijos de Dios nos está rigiendo. Nosotros nos movemos en ese sistema precioso donde Dios ya nos ha dado todo. ¿Tú lo puedes creer? Gracias, mi Dios. Entonces, toda la provisión viene del gobierno de tu país. Nosotros, ese consulado no va a estar esperando a que el país pobre le dé, ¿verdad? Si al cónsul de ahí se le antoja una carnita asada, pues sabe que su gobierno se lo va a dar. Él sabe que de ahí proviene. Entonces, todo lo que viene es del reino de los cielos. En Filipenses 3:20, acompáñame con tu Biblia. Espero que todos traigan su Biblia. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, nuestra ciudadanía es de allá, de los cielos. Él nos hizo que reyes y sacerdotes. Dice que somos señores, Él es Señor de señores. Entonces nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. ¿Tú lo puedes creer? Él lo ganó en esa cruz y ahí nos sentó. Un rey, ¿cómo gobierna? Sentado. ¿Solamente qué hace? Da órdenes. Da órdenes y sabe que la orden que sale de su boca se tiene que ejecutar, se tiene que hacer. Entonces somos reyes. Cuando a Jesús lo aprendieron, llegaron todos los soldados y Jesús les dijo, si yo orara a mi Padre, yo sé que mi Padre mandaría más de 12 legiones de ángeles a que me defiendan. Fíjate nada más, Él sabía perfectamente lo que había en el reino de los cielos. Los ángeles, dice, más de 12 legiones de ángeles. Entonces esto es poderoso. 12 quiere decir establecimiento de un gobierno. Entonces Jesucristo vino a este mundo, pero Él sabía que su provisión provenía directamente de los cielos. Toda su provisión, toda su protección, su propósito, su promoción o su enaltecimiento provenía ¿de quién? De Dios. Así nos dice la palabra en Salmos. En Salmos 75, el verso 6 y 7. Dice que nuestra promoción no proviene ni del este ni del oeste, sino de Dios mismo. Así que a ti no te preocupe que a lo mejor tu jefe no te haya subido de puesto. Tu promoción proviene de Dios. Si Dios contigo, nadie contra ti. Tú solamente sé eficiente en tu trabajo. Tú eres una bendición donde quiera que estés, porque la bendición de Dios ya te ha sido dada. Así como con José.
Donde quiera que él iba, él hacía prosperar ahí. Pero ¿qué era? La bendición de Dios en José. Así es con nosotros. Eso no ha cambiado. La bendición de mi Padre está en nosotros y nosotros cambiamos todo. La gracia y el favor de Dios está contigo. La gracia y el favor de Dios está contigo, con todos ustedes. ¿Por qué? Porque nos lo ha dado y tómalo. Tú eres luz donde quiera que vayas. Gracias, mi Padre. Entonces tenemos un Padre muy bueno, que no hace acepción de personas, ¿verdad? Mi Padre nunca hizo acepción de personas. Entonces nosotros no vamos a hacer acepción de personas. Vamos a ir con todo el mundo y le vamos a hablar de esto poderoso que mi Padre nos ha dejado. Afuera hay mucha necesidad. Necesitan de tu palabra. Necesitan una palabra viva. Créeme que ahorita la gente está muy abierta a que tú llegues y le des como en los millazos, que les dan un abrazo y les declaran la palabra. Y la gente recibe. La gente está buscando. La gente sabe que hay un Dios poderoso. Solamente nosotros tenemos que mostrárselos a ese Padre de gloria, a ese Padre de misericordia. Así dice la palabra. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Fíjate bien. Mi Dios se agrada del que teme. ¿Nosotros le tememos a Dios? Le honramos. No es un temor de miedo, es de honra. Le honramos y Él se agrada con nosotros. ¿Y sabes lo que quiere decir esa palabra agrada? Que nosotros tenemos acceso a todo lo que Él tiene. Tenemos acceso a todo eso, a todo el tesoro de mi Padre. Ya no lo ha dejado. Entonces, como ciudadanos del cielo, no importa en el país que tú estés, tú no tienes que depender del país. Por ejemplo, muchos paisanos se van a Estados Unidos y dependen de ese lugar y quieren exigir al gobierno y esto. Pero si ellos comprendieran que son ciudadanos de los cielos, ellos solamente tomarían la bendición de mi Padre, así como nosotros lo estamos haciendo, así como nosotros estamos ahora arrebatando todas las bendiciones que mi Padre nos ha dejado. ¿Tú lo arrebatas? ¿Tú lo tomas? Amén, gloria a Dios. Entonces, nosotros nos convertimos en la luz del mundo. Nuestra fuente de provisión no es la gente, no es tu trabajo, no es tu negocio. Tu provisión es Dios. Aprende a poner los ojos siempre en Él. No es un sueldo, no es un sueldo, ni tu negocio. Tú cuando le dices: Señor, mira, este es mi trabajo, yo sé que tú me bendices y yo soy obediente a tu palabra. Pongo en orden todas mis finanzas. ¿Sabes qué? Él se manifiesta en la obediencia. Cuando alguien dice: ¿sabes qué, Señor? Este es tu negocio. Ellos tienen su negocio, pero cuando lo dejan en manos de Dios, que dicen: Señor, ahora tú sé el patrón de aquí. Ahora tú eres el que me vas a guiar. ¿Cómo tengo que manejar estos asuntos? Platicábamos con una pareja de esto que tiene un negocio y ellos dicen: nosotros lo hemos entregado a Dios. Somos solamente mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha dejado, porque al final de cuentas, de Dios es todo. De Dios es todo. Y cuando aprendemos que las finanzas son para extender el reino de Dios, es algo precioso. Créeme, cada peso que tú depositas aquí son almas que estamos ganando en Aguascalientes para que vengan y escuchen esta palabra poderosa. Gloria a mi Padre. En Proverbios 10:22 dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios. Habrá gente que a lo mejor se puede hacer rica con negocios ilícitos, drogas, narcotráfico, no sé.
Pero ¿sabes qué? Eso no le trae la felicidad, eso le trae tristeza. ¿Por qué? Porque no pueden vivir en libertad, viven afligidos. O puede haber personas que trabajan mucho, se esfuerzan mucho y después ¿qué pasa? Trabajan todo el día, ya no hay divorcio porque ya no se entiende con su mujer, se apartaron de sus hijos. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te pones en orden con mi Dios, híjole, mi Dios es precioso y ordena todo y te da la sabiduría. Te da la sabiduría para saber llevar tu trabajo, para saber llevar tu negocio. Entonces, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición. Porque escrito está que todo el que es colgado en un madero es maldito. Pero se hizo maldito para que la bendición de Abraham nos alcanzase. En Génesis 2 dice que bendijo Dios a Abraham y dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está tu familia. Eso te corresponde a ti. En ti serán benditas, Abraham, todas las familias de la tierra. Entonces, ¿nuestras familias son benditas? Amén, gloria a Dios. Tomamos eso que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Tenemos la promesa del Espíritu Santo por fe. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, está la promesa del Espíritu Santo. Tú le dices, Señor, ven a guiar mi vida, eres el Señor y Salvador de mi vida. Entonces en ese momento viene el Espíritu Santo, que Él es el que te guiará a toda verdad. La palabra de Dios dice que es tu maestro, que es tu consejero, que Él está contigo 24 horas al día. Dice que aún en las noches Él ministra tu conciencia. Él está ahí. Jesús decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Espíritu Santo, a otro consolador. Y ese consolador va a estar con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí ministrándote. Entonces, todo lo que ganó Jesús en esa cruz, tú ya no tienes que decirle a Dios, rogarle, Dios sáname, Dios sáname. ¿Qué te va a decir Dios? Ya lo hice, ya te sané. Reclama lo que te corresponde. No importa la situación que estés pasando, tú reclámalo y di, escrito está y yo lo creo. Como decía León Felipe en la situación de Michelle, llegamos, tenía 3 meses y desde que llegamos nos dijeron, espérense a lo peor. Ya le pusimos toda una farmacia y la bebé no reacciona. Pero ¿sabes qué? Nosotros decidimos creer a la palabra. Si aquí dice que por su llaga fuimos sanados, entonces yo le creo a mi Padre. Y me tomé de ahí y dije, no, escrito está. Por su llaga fuimos curados. Y así nos mantuvimos. Aunque la veíamos llena de tubos, yo la veía llena de tubos y si es cierto, llegaba y le decía, Michelle, tú estás sana, tú estás sana. Yo te veo, Michelle, corriendo, saliendo de aquí y yo sé que te voy a traer de la mano para que vean este testimonio precioso que mi Padre ha hecho. Entonces la fe es la mano que se estira para tomar todo lo que ya ganó Jesús en esa cruz. Esa fe, tú la crees la palabra y estiras y traes todo de lo sobrenatural aquí al mundo natural. ¿Lo puedes creer? Declara, yo soy receptor de la palabra. Yo creo lo que en la palabra está escrito, porque Dios lo dijo. En el nombre de Jesús. Gloria a mi Padre. En Romanos 1, 16, 17, por favor. Dice la palabra de Dios así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente
y también el griego, porque el evangelio de la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué dice aquí? Que al que cree es el que recibe, ¿verdad? Todo aquel que cree. Y aquí en la versión original no dice que se revela por fe y para fe. Dice que la palabra de Dios se revela de fe en fe, de fe en fe. Y cuando tú recibes la fe, ¿cómo es? La manera de recibir la fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es cuando tú vas alimentando tu fe. Por eso es tan necesario que tú vengas y escuches palabra, que tú te lleves el CD, que estés escuchando en la semana. Porque hay cosas de veras que Dios te va revelando. Dios te va revelando, aquí escuchas algo y ya después hay como que allá me perdí de esto. Entonces escuchar palabra, porque muchas veces salimos al mundo y el mundo ¿qué va a hablar? Muerte. Pero tú estás para dar vida y para transmitirles a ellos, para que ellos se hagan a ti y no tú a ellos, ¿verdad? Para que los jales a esta verdad. Entonces, ¿quién es justo? ¿Quién es justo aquí? Amén. Tú has sido justificado porque la sangre de Jesucristo te ha lavado de todo pecado. No por tus obras, por lo bien que te hayas portado. Es porque Jesús murió en esa cruz por ti y Él te justificó. Ahí se llevó todo tu pecado. Así que ya nosotros no tenemos que tener esa conciencia. Porque aquí es donde viene y ataca el enemigo, en la conciencia de pecado. Es que tú eres un pecador, es que tú eres esto. Entonces ahí es donde tú lo vas a callar y le vas a decir, no, escrito está que Jesús derramó su sangre y yo ya he sido justificada. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces tú eres la justicia de Dios aquí en la tierra. Gloria a mi Dios. Gracias, Padre. En Marcos 11:22, Jesús hablándole a los discípulos les dijo, tengan fe en Dios. La traducción original es, tengan la fe de Dios. ¿Te das cuenta? La misma fe de Dios tú la tienes. Ha sido depositada en tu corazón. Esa fe que se usó en un principio para crear el mundo, ahora está dentro de ti. ¿Te das cuenta que hay una semilla poderosa? ¿Qué tenemos que hacerla? Detonarla, sacarla, hermanos, sacar todo lo que Dios nos ha dejado, conocer y reclamar todas estas promesas. Entonces, fíjate bien, en el principio la palabra de Dios, la palabra, fue usada más para crear que para comunicarse. Dios creó todo con su palabra. En Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Y dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿dónde está el poder? Aquí, en tu boca. En tu boca está el poder. ¿Te das cuenta que aún sobre la muerte tú tienes el poder? Áreas muertas que estén en tu vida, tú tienes el poder de darle vida. Así como Jesucristo lo hizo. Jesucristo le habló a un cuerpo ya muerto de 4 días, ya día. Y le habló, ¿y qué pasó? Resucitó. Ese poder mismo está en tu boca de resucitar áreas muertas. Cualquier situación que estés pasando, problemas en tu matrimonio, con tus hijos, algún problema con tus hijos, de trabajo, no sé, lo que sea. El poder está en tu boca, porque Jesús venció a la muerte. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús se levantó de los muertos, ahí venció a la muerte.
Y antes le había advertido, le había dicho, muerte, yo seré tu muerte. ¿Te das cuenta? Y eso lo ganó por ti y por mí. Amén, gloria a mi Dios. Dale un codazo, que no se me duerma nadie. Dale un codazo por ahí. Ahora, en Isaías 55:11 dice la palabra de Dios así. Así es la palabra que sale de mi boca. No regresa a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y es prosperada para aquello para lo que la envié. ¿Te das cuenta qué poderoso es esto? Sale la palabra de tu boca y no regresa vacía. Hace tu voluntad lo que tú quieres. Y dice aún que es prosperada para aquello para lo que lo enviaste. Dice que Dios da más sobreabundantemente de lo que nosotros pedimos o podamos entender. Dios siempre te da más. Dios siempre va a ir más allá. Solamente deleítate en Él. Deleítate en su palabra. Cuando estés pasando cualquier aflicción, tú deleítate y créele. Y créele, métete con Él y ora. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es el plan que tienes para mí? Y créeme, Dios habla. Dios habla. ¿Sabes dónde te habla? A tu espíritu. Y tú lo codificas en tus pensamientos. Pero es Dios mismo hablándote a tu vida. Dios mismo. En Hebreos 11:1-3, ve por favor allá. Fíjate bien, entonces la fe la podemos llamar una moneda internacional. ¿A poco no? Porque en cualquier país que tú estés, ya todo ha sido pagado por la fe. Tú te puedes mover con libertad porque tienes tal confianza, tienes la fe en Dios. Entonces es como una moneda internacional. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve, fue hecho de lo que no se veía. No dice que no existía, no se veía. ¿Te das cuenta qué poderoso es esto? Hay una versión que me gustó mucho, es el lenguaje actual. Quiero que le prestes mucha atención. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que se espera. Es estar convencidos de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. ¿Te das cuenta qué poderoso es esto? Por eso tú cuando te acercas y le pides algo a tu Padre, siempre la palabra de Dios dice que se lo pidas en el nombre de Jesús. Cuando tú te acercas y le pides algo, ya después solamente le vas a dar gracias. Porque tú desde el primer momento que le pediste, Dios ya te escuchó. Dios ya te escuchó. Aún la palabra dice que Él conoce todas nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Entonces Él ya te escuchó y eso ya está hecho. Aunque tú no lo puedas ver plasmado, tú solamente das gracias. Porque de lo espiritual ya lo jalaste tú aquí, a lo terrenal. Y ya está hecho, solamente dices, gracias mi Dios, gracias Señor porque ya está hecho. Y cuando cada vez que tú le das gracias, es como si estuvieras regando esa semillita. Tú riegas esa semillita y esa semillita tiene el poder de crecer, de producir. Amén. Gloria a ti mi Dios. Ve por favor a 1 de Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué le llama la buena batalla de la fe? Porque ya está ganada. Jesucristo ya la ganó por ti. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado,
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que quiere decir profesión? Confesión. Lo que tú hablas, lo que tú profesas. Ve por favor a 1 de Juan 5:4. Esta palabra es poderosa, Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién es nacido de Dios aquí? Amén. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. La fe todo puede vencer. ¿Te das cuenta? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. El enemigo siempre va a tratar de robarte la palabra. Siempre. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que conocer que mi Dios aquí te ha dejado todos los derechos, todas las promesas, toda una herencia. Aquí te ha dejado salud, gozo, paz. Todo está envuelto en esta palabra preciosa. Créela. Yo les ponía un ejemplo. Por ejemplo, si alguien se gana $1 millón, si alguien le deja de herencia $1 millón a otra persona y esa persona nunca se entera, ¿qué va a pasar? Pues los va a perder. Se puede morir y nunca se enteró que tenía ese $1 millón. Por eso la palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, o bien porque desecha el conocimiento. Entonces tú ya estás enterado que aquí esto es más que $1 millón, Esto es la plenitud, esta es la salvación completa, aquí en esta palabra. En Marcos 15, 16, 19 nos narra cuando apresaron a Jesús, a él le pusieron una corona de espinas. Y dice que cuando le colocaron esa corona de espinas, ¿qué pasó? Se derramó sangre. ¿Por qué? Porque se la pusieron a la fuerza. Con el pecado de Adán, dice la palabra de Dios que la tierra fue maldita y le dijo, espinas y cardos te producirá tu trabajo. Fíjate bien. Pero aquí, cuando le pusieron esa corona a Jesús y hubo derramamiento de sangre, esa maldición se quitó de tu vida. Desde ahí, Él empezó a ganar eso por ti. Entonces tu trabajo es bendito, tu negocio es bendito. Ya esa maldición no te corresponde. Jesús la ha ganado por ti. ¿Te das cuenta qué precioso es mi Padre? Y todo lo hizo por amor a nosotros. Oh, Padre, gracias. Vamos a un pasaje, Marcos 4:35, y vamos a leer del 35 al 40. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. La siguiente. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Qué precioso mi Señor Jesús, ¿verdad? Este pasaje es poderoso. Fíjate bien, se metieron a la barca y pasaron al otro lado. ¿De quién fue la orden? De Jesús. Pero te lo voy a decir así, era la voluntad del Padre que pasaran al otro lado. Entonces, si era la voluntad del Padre, tenía que suceder. Tenía que suceder, porque acuérdate que Jesús no hacía nada que su Padre no le dijera que hiciere. Y no hablaba nada que su Padre no le dijera que hablare.
Entonces era la voluntad de Dios. Pero cuando iban, se dice que se levantó una gran tempestad. Pero te das cuenta que aquí dice que era esa barca y que había otras barcas más. ¿Y sobre quién se anegaba? ¿Sobre quién se lanzó? Como un huracán. Sobre la barca donde iba Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque era el enemigo que trataba que no llegaran al otro extremo. ¿Te das cuenta de eso? Jesús les acababa de predicar la palabra y el enemigo inmediatamente vino a querer meter presión en ellos. ¿Te das cuenta de eso? Así es el enemigo. Cuando tú vienes y escuchas la palabra, él inmediatamente quiere venir y robarte esa palabra. Tú no dejes, no permitas. Yo declaro aquí que todos somos buena tierra. Porque la palabra en Lucas 8:11 describe varias tierras, pero dice que hay una buena tierra. Una buena tierra. ¿Y cuál es una buena tierra? Un corazón que le cree a Dios. Una tierra que le cree a Dios. Entonces, ¿Jesús qué hacía? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando pasó la tormenta? Dormido. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros vivimos en fe y caminamos en fe, no importa la situación que estemos pasando, no importa la tormenta que se nos venga encima, sabemos que tenemos esa paz de mi Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podrán llegar a tu lado y te podrán decir, ay, es que la situación está así, la situación, todos alocados, todos sin fe. ¿Y tú qué vas a hacer? Tranquilos. Dios tiene una solución. Siempre tiene una solución para todo. Así hizo Jesús. Jesús dormía plácidamente, lo despertaron. ¿Y qué hizo para calmar el viento? En la versión original dice que solamente Jesús hizo esto. Shh. Solamente. Y dice que hubo grande bonanza. Y la palabra de Dios dice que eso que hizo Jesús, nosotros lo podemos hacer. Y Jesús dijo, y aún cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. Ustedes lo pueden hacer. Dice la palabra de Dios que aún la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Aún la naturaleza está esperando que tú te manifiestes, que tú te levantes como hijo y digas, esto no me corresponde o esto me pertenece y yo lo tomo con la autoridad que Jesucristo nos ha dado. Esa es la autoridad como hijos de Dios, que tengas tu identidad. Se acercaba a una persona que traía su camiseta, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Y dice que un cliente se acercó con ella y le dijo, ¿y quién dice Dios que eres? Le hizo la pregunta, ¿quién dice Dios que eres tú? Y ella le dijo, pues nada menos que su hija. Cuando tú te pones en esa identidad y dices, sí Señor, yo soy tu hija. Y estoy sentada en lugares celestiales, estoy sentado en lugares celestiales. Y todo lo que tú ganaste me corresponde. Toda esa riqueza, todo eso me corresponde a mí en el nombre de Cristo Jesús. Ay, gloria a mi Padre. Te voy a poner un ejemplo muy clarito. David y Goliat. David le dijo a Goliat, hoy Dios te entregará en mi mano. ¿Y qué pasó? Ese día lo destruyó. Ese día lo destruyó. Si David hubiera dicho, en 15 días Dios te entregará en mi mano, pues el Señor hubiera tenido que esperar, ¿verdad? 15 días más. Yo me acuerdo, mira, muy bien, cuando nos venimos a vivir a esta bendita ciudad de Aguascalientes. León Felipe se vino antes y yo me quedé en Guadalajara. Y le dije, mira, León Felipe, tú te vas pero fíjate, Dios, yo sé que Dios es el que movió todo eso, ahora lo sé. Tú te vas y le digo, y ya que tú encuentres un trabajo, no teníamos nada, pero yo ya estaba hablando en fe. Tú encuentras un trabajo y a los 3 meses vienes por mí.
¿Sabes en cuánto tiempo fue por mí? En 3 meses. Dije, ay, hubiera dicho en 15 días. ¿Te das cuenta? Entonces el tiempo te obedece, el tiempo no te gobierna a ti. Tú fuiste creado para gobernar el tiempo. Aún el tiempo está en tu servicio. Tú hablas la palabra y el tiempo se tiene que arrodillar a lo que tú estás hablando como hijo de Dios. Es poderosa esta palabra, hermanos, amén. Yo me gozo. Ay, mi Dios hermoso, yo me gozo, créelo. Cada que tú dices amén, estás diciendo sí, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces tú estás diciendo sí, yo tomo eso es para mi vida. Yo te creo, mi Dios, yo te creo. Ay, ay, ay. Entonces, fíjate bien, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Qué es imagen? Es un duplicado exacto. ¿Y qué quiere decir semejanza? La semejanza tiene que ver con la función. Entonces, literalmente, Dios se ha duplicado aquí en la tierra por medio de ti y de mí, de nosotros, sus hijos. Hay un duplicado exacto de Dios aquí en la tierra. Y no es una blasfemia. Aquí está escrito. ¿Cómo tú puedes decir entonces que tú eres Dios aquí? Pues sí, no Dios mayúscula, pero un Dios con minúscula. Soy hija de Dios y así me conduzco como hija de Dios, con ese poder y esa autoridad que Él me ha dado. Esa unción que quita cargas y pudre todo yugo. Esa unción está en cada uno de nosotros operando. Aún en tus poros sale esa unción. Yo sé que tú la puedas sentir cuando estás orando por una persona. Tú sientes cuando está saliendo ese poder de ti, ese poder que proviene de lo alto. Es algo hermoso lo que Dios nos ha dejado. Ay, gloria a mi Padre. Entonces, si tú quieres vivir de una manera sobrenatural, ¿qué tienes que hacer? Aprender a operar en lo sobrenatural de Dios. ¿Sí? Mi Dios es sobrenatural y fuimos creados para vivir de una manera sobrenatural, como hijos amados. Cualquier situación que tú estés pasando ahorita, quiero que se pongan de pie. Todos de pie. Y vas a hacer lo que yo vas a hacer. Fíjate bien. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Otra vez, dale la vuelta. Dios quiere un cambio en tu vida. Que tú le des un giro a cualquier situación que te estaba atormentando. Dios quiere que hoy cambies, que Él quiere que tomes hoy todas sus promesas, que le creas como tu Padre y tú como su hijo, que digas, Señor, sí, en este momento yo decido que hay un cambio. En esto estaba fallando con mi esposo, con mis hijos, yo decido ahora un cambio. Yo decido, mi Dios, creerte a ti. Yo no le creo a las circunstancias, no creo a lo que me dice el diablo mentiroso, es un mentiroso. Él ya ha sido vencido. No dejes que te robe. Él quiere trabajar aquí, pero tú dile, cállate en el nombre de Jesús. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Repite conmigo. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo hablo lo que Dios dice que yo hable. Y yo hago lo que Dios dice que yo haga, porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Dale un fuerte aplauso a mi Padre. Gloria a ti, mi Dios. Nos gozamos en ti, mi Dios. Nos gozamos en tu presencia, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10,
que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Di: Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. Yo creo que tú veniste y moriste por mis pecados. Recibo el perdón de ellos y creo que tú resucitaste al tercer día según las Escrituras. Si has hecho esta oración, te felicito porque has nacido de nuevo. Ahora tienes tu boleto para la vida eterna. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida, y a continuación te mostramos la información para que te pongas en contacto con nosotros. Bendigo tu vida.